Hola amigos, hoy vamos a estudiar Hebreos capítulo 4 y para eso quiero que me acompañes agarrando tu Biblia. Dice el descanso prometido para el pueblo de Dios. Una de las enseñanzas que veremos el día de hoy es que Dios va a hablar de su descanso. Y los que creemos, es lo que rescato de este capítulo, los que creemos en Dios, los que creemos en Él, entraremos en un descanso. ¿Qué descanso está hablando? Bien, vamos a leer para poder entender un poco. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi hogar o en mi lugar de descanso. Paso número 1 para entrar en el descanso de Dios es tener fe. Ese descanso tú lo puedes interpretar como una promesa de Dios. Puedes ver cómo descansar de tus obras, de tu trabajo, el trajín que llevas día con día. Pero eso tiene que ver más allá de todo lo que humanamente podemos experimentar. El descanso de Dios tiene que ver con una promesa en Él. Una promesa que abarca muchas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. El descanso de Dios es esa tranquilidad y esa paz que tendremos cuando Cristo haya llegado. Y sé que ahora necesitamos, mientras tanto, antes de que Él venga, necesitamos un descanso en Él, un descanso permanente en Él. La gente que va tras los vicios cuando se encuentran en problemas son personas que quieren encontrar un descanso. Sus almas están cargadas, están cansadas de tanto luchar, se sienten golpeados por la vida. Lo dicen incluso hasta en sus canciones, cuando brindan, de mucho lucho, dicen: muy injusta es la vida conmigo, me va mal en el amor, no me va bien en el trabajo, me pasó esto en el hogar, etc. Ellos están buscando descansar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues recurren al alcohol, a las drogas y a un montón de vicios. Pero todo tiene que ver con encontrar un descanso. Dios sabe que necesitamos un descanso. Nosotros no recurrimos a los vicios, no corremos tras el pecado, no vamos a hacer lo malo para sentirnos bien o para llenar nuestros vacíos, sino que vamos hacia Dios, corremos a sus pies. Esa es la gran diferencia entre una persona que ama a Dios, que conoce a Cristo, una persona inconversa, que busca solucionar sus problemas haciendo cosas indebidas, pecando, manchando su alma, su reputación. Dios sabe que necesitamos de Él, porque constantemente nos cansamos, constantemente batallamos con cosas, a veces pasamos necesidad, tenemos preguntas, pasamos momentos duros. Dios sabe todo eso. Así que Él nos promete un descanso, pero solamente ese descanso lo alcanzan las personas que tienen fe. Porque ojo con esto, una persona que no tiene fe en Dios no va a ir en busca de Él, no va a buscar la presencia de Dios, no va a buscar su voluntad en la palabra, no va a correr a la iglesia, no va a ser su primera opción. Una persona que no tiene fe en Dios va tras las cosas incorrectas, buscando lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Dios. Olvidarse de lo externo y recurrir a Dios. Entonces solamente las personas que tienen fe
pueden entrar en el descanso de Dios. El otro descanso del que habla la Escritura es el descanso que nosotros experimentaremos cuando Cristo venga. Cuando toda lágrima Dios la enjugue, cuando no habrá más llanto ni más dolor, no habrá más quejas ni sufrimiento, todo habrá acabado. Ese descanso vendrá a todos los que creemos en Cristo. Así que el descanso de Dios es completo. No solo es lo que tú crees, y Dios te va a solucionar aquí los problemas, sino que Dios va a actuar en tu futuro, en ese descanso eterno, en ese descanso donde todo lo que ocurrió en tu vida, la desdicha, acabará. Recuerda que todo tiene que ver con creer, todo tiene que estar ligado a tu fe. Si no crees, no encontrarás el descanso de Dios. Así que dice también la Escritura que los primeros en oír la buena noticia no entraron en ese descanso porque desobedecieron a Dios. Es lo que dice el verso 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Y ese es lo difícil de caminar buscando respuestas de Dios, buscando bendiciones de Dios sin vivir obedeciendo a Dios. ¿Cómo puedes obedecer a Dios? Acatando sus mandamientos, sus leyes, viviendo conforme Dios te ha dicho que vivas. Si tú desobedeces a Dios, no entrarás en ningún descanso, vivirás atribulado toda tu vida. Esa es la cruda realidad. No encontrarás descanso fuera de Dios. Si vives transgrediendo las leyes de Dios, si sigues teniendo en poco las leyes de Dios, jamás tu alma reposará. La promesa de Cristo es: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cristo te hace la bienvenida. Ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. Pero si no recurres a Cristo y recurres a hacer las cosas, jamás encontrarás el descanso. Lo que vas a encontrar es algo pasajero, como una pequeña pastillita. Pero después volverá el dolor, volverá el vacío, volverá la tribulación, vendrán los pensamientos negativos, vendrá el desánimo, vendrá la soledad, todo vendrá. Pero si vas a Cristo, esas cosas cambian. Tú verás una transformación en tu vida. Y si no me crees, hazlo, búscalo. Busca a Cristo antes que otras cosas y luego me cuentas. ¿Qué te parece? Otra enseñanza que nos deja Hebreos capítulo 4 es que existe un descanso especial. Y más o menos lo estuve hablando, parece que me adelanté un poquito, pero es lo que dice el verso 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Claro que Dios piensa en nuestro presente. Claro que Dios sabe que vivimos en este mundo aún y necesitamos cosas de este mundo. Que necesitamos trabajar, que necesitamos alimentarnos, que necesitamos vestirnos, que necesitamos pagar deudas, cuentas, etc. Y Dios sabe que necesitamos de su provisión. Dios sabe que necesitamos de su paz cuando las cosas salen mal. Dios lo sabe. No es que Dios dice: bueno, ok, sírveme y ahí pues no, ahí te ves. No, Dios jamás se comporta de esa manera. Si Dios te ve a ti sirviendo o haciendo algo que tiene que ver con Él, Él se encargará de ti. Tú trabajarás, lograrás algo, llegarás a cierto sector, pero Él se encargará de promocionarte, de colocarte adelante. Una vez escuché a un pastor que dijo algo impresionante. Las personas que tienen un negocio, que se dedican a ventas o que trabajan en algún lugar, no tienen competencia. Sí aman a Cristo. ¿Sí? Si tú eres vendedor y estás preocupado por la competencia, claro, hay mucha competencia, mucha gente que vende lo que tú y que ofrece lo que tú. Pero si tú amas a Cristo, Él te pondrá al frente, te pondrá adelante. La gente te buscará a ti
porque Él lo hace. Él quiere hacerlo, te quiere bendecir. Ese descanso que Dios le ofrece a su pueblo es un descanso completo. Te satisface, te mantiene tranquilo. Todas las cosas están tranquilas. Todas las deudas son pagadas. Tus pagos puntuales. Te sobra. Puedes gastar, puedes comprar. Puedes prestar. Es una promesa de Dios. Tú prestarás y no pedirás prestado. Pero si no tienes fe en Cristo, si no le sirves, si no haces nada para agradar a Dios, nada bueno ocurrirá en tu vida. Dice Josué, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿Por qué habla de Josué? Porque Josué reemplazó a Moisés. Moisés dirigió al pueblo, pero el pueblo era muy rebelde y estuvo dando 40 años vueltas al desierto. Dios se enojó y hemos visto eso en un antiguo capítulo. Así que Josué entró a la batuta luego que Moisés murió, y fue a través de él que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Es el descanso de Dios, esas bendiciones de Dios. Ese descanso está ligado con la bendición de Dios, con las promesas de Dios. Entonces Josué sí hizo que el pueblo entrara en la tierra. Pero no todo se queda aquí. No todo se queda en una tierra, en algo material. No, existe un descanso especial. Y es el descanso que estoy hablando al principio. Es el descanso, dice, especial. Y me espera el pueblo de Dios. Dice, pero pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Ahora, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con algo divino, algo en donde tú tendrás para siempre. Algo que Dios hizo al principio es crear las cosas, ¿verdad? El mundo lo hizo en 6 días, pero en el 7º día descansó. Porque Dios se cansa, no, sino como un ejemplo de que nosotros tendríamos que hacer la misma forma. Debemos trabajar 6 días y uno descansar, dedicárselo a Él. Pero si hablamos de Dios, Dios no se cansa, Dios no se agita, Dios no toma agua, porque Él ha creado todo y las cosas también subsisten por Él, por el poder de su palabra. ¿Pero por qué descansó? Bueno, para darnos un ejemplo de las cosas que nosotros vamos a vivir más adelante, porque nosotros sí necesitamos de Él y jamás dejaremos de necesitar de Él. Si algún día nosotros partimos o Dios viene, Cristo viene por nosotros y reinamos con Él, seguiremos necesitando de Él, porque Él es el árbol de vida y comeremos de Él. Pero el descanso especial es el descanso que tiene que ver con Dios. Por eso es que hemos leído ahí, ¿no? Hay una comparación donde dice: todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Así como Dios descansó del suyo. Entonces ese descanso tiene que ver con la vida eterna, con lo que ocurrirá con todos los que creemos en Cristo en un futuro. Y tú lo puedes descubrir en el Apocalipsis. Sé que el Apocalipsis es un libro para muchos un poco difícil de entender, pero también es muy difícil de leer. No porque no sepas leer, sino porque algunos han comparado o han hecho esta asimilación o lo han hecho tan iguales, Apocalipsis con el fin del mundo, con destrucción, con fuego, con agua, maremotos, películas. Pero la gente que se encuentra con el Apocalipsis, cuando lee la Biblia, y especialmente en esta parte del Apocalipsis, se encuentra con misterios, con cosas hermosas y geniales que ocurrirán para todo el pueblo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, posiblemente tengas que leer esto para que entiendas qué es lo que va a pasar contigo si no estás en Cristo. Pero también vas a poder
qué es lo bueno que vendrá para tu vida si estás con Cristo. Así que ese descanso tiene que ver con el futuro, ese descanso especial que habla Hebreos capítulo 4. Definitivamente tú puedes seguir estudiando. Recuerda que esto solamente es un estudio panorámico, no estamos hablando profundidad verso por verso con textos, con referencias bíblicas, con datos súper profundos. Recuerden, una vez más, esto es un estudio panorámico. Así que me encantaría que sigas estudiando por tu cuenta esto que estamos viendo. Pero hay otra cosa que podemos ver en Hebreos capítulo 4, y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, se encuentra en el verso 12. Es un texto muy conocido. Creo que todos los cristianos conocemos ese texto y lo citamos cada vez que queremos hablar de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tiene efecto, que la palabra de Dios nunca volverá vacía, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero hay algo más que dice esto. Eso está en el verso 12. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. La palabra de Dios, lo que estás escuchando ahora, que es expuesta, es lo que está descubriendo tu corazón. Tú te sientes desnudo porque la palabra de Dios tiene ese poder para descubrir tus intenciones, lo que eres. Por eso, qué importante es dejarse leer por la Biblia. Tú la lees, es cierto. Tú la lees, la estudias, la escuchas, pero cuando tú abres la Biblia, ella te lee a ti y tú empiezas a ver qué es lo que está mal en tu vida, y puedes cambiar, puedes dejar de hacer ciertas cosas, puedes dejar de estar en ciertos lugares, dejas el pecado, porque es lo que hace la palabra de Dios. Hay estudios que se han hecho y que son muy reales, que las personas que leen la Biblia diario, o dejando un día, dejando 2 días, yo lo recomiendo diario, pero hay estudios tremendos que cada vez que las personas leen la Biblia, dejando un día, dejando 2 días, 2, 3 veces a la semana, la gente que era alcohólica, la gente que era viciosa, la gente que era terrible, dejan el alcoholismo, dejan los vicios, dejan su vida descarriada. Porque la palabra de Dios tiene poder, y lo que Dios quiere darte son promesas. Pero no solamente en palabras. Dios no es como la gente. Dios no es como tu novio, ¿verdad? Dios no es como la persona que te dijo: oye, nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo, eres la persona que amo, eres, no sé. Dios no es así, no es que te dice una cosa y mañana no. Dios quiere darte promesas, pero todo está en dependencia de nosotros. Y ojo con lo que voy a decirte. Dios esto se lo dice a todos, no tiene escogidos, no tiene favoritos, se lo dice a todos. Pero ¿por qué algunos reciben las promesas y otros no? Por la fe. Por cuánto te aferras a Dios. Cuánto esmero cada día luchas. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Así que termino diciéndote que la palabra de Dios es la única que te va a poder ayudar a tener esa fe. La palabra de Dios te genera fe. Cuando tú no tengas fe y no sepas qué hacer, recorre la palabra de Dios, porque sus consejos son los que te transmiten fe. No es Juan Tineo, no es el predicador de tu iglesia, no es el líder que escuchas, no es el conferencista que escuchas. La palabra de Dios que te transmite esto, fe para que creas a sus promesas. Por eso aconsejo que cada vez que tú te levantes, corras a la Biblia, porque es la única fuente de fe. Han habido días en donde yo he llegado aquí a la Biblia con muchos pensamientos en la cabeza, con muchas ideas en la cabeza que han estado equivocadas, yo creyendo que estaban bien. Algunas veces decía: no estoy bien, y recurría a la Biblia y decía: sí, Señor, yo no debo pensar esto, es tu palabra
quien tiene la razón. Es tu palabra la que me impulsa a creer y actuar. Justo estaba queriendo hacer esto y lo hago porque tu palabra me lo dice, porque tu palabra me dice que está bien, o tu palabra me dice que no haga esto porque está mal. Es la palabra la que manda en nuestra vida. Es la que nos dice: cree, sigue adelante, confía. No hay otra forma. Dios quiere darte promesas, pero sobre todo quiere cumplir sus promesas. Para terminar, dice: en Jesús encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Eso lo encontramos en el verso último de este capítulo. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Subraya eso. Esa gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Dios va en busca de los más necesitados. Dice la Escritura que Él está empecinado en ir tras la gente enferma, no tras los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. Y es la gracia de Dios la que nos limpia, la que nos abraza cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos sucios por algo que hemos hecho. La gracia no está para cuando estamos bien, cuando todo marcha ok, cuando vives rectamente, cuando no fallas, cuando estás haciendo algo acá para Dios, o cuando estás sirviendo, cuando estás ocupado y enfocado en las cosas del Señor. No, ahí tú estás viendo, o más bien viendo, que Dios tiene gracia para con la gente. Pero y ahora tú, cuando la necesites, cuando falles, cuando te equivoques, cuando tengas desánimo, ¿qué? Es Dios con su gracia que te da socorro. Por eso es que Él dice: corran, acérquense con toda confianza al trono de la gracia. No es un trono de juicio, no es un trono de señalamiento, no es un trono donde Dios te va a despreciar, es un trono de gracia. Ese es el trono que Dios tiene, un trono lleno de amor. Así que en esta mañana, en esta noche, en hora que me estés viendo, corre a la gracia de Dios, a su palabra, ten fe, ama a Jesús. Cierra tus ojos, dile: Cristo, aquí está mi vida, soy una persona que se equivoca mucho, que tiene pensamientos equivocados, pero tu palabra hoy me limpia. Y hoy declaro que tú eres el que me ama, busca. Te amo, Cristo. En tus manos me